Bienvenidos al segundo video dedicados a periféricos del canal, y en esta ocasión hablaremos sobre micrófonos, qué características tienen y cómo elegir uno para no sonar como si estuviéramos bajo el agua. Entonces empecemos. Antes de entrar en las características técnicas, tenemos que definir para qué queremos nuestro micrófono. Para YouTube, un podcast, instrumento de cuerda, voz, percusión o para dar shows en vivo. Esto es muy importante porque a partir de lo que queramos hacer con el micrófono, priorizaremos unas características antes que otras. Teniendo esto definido, empecemos con las características técnicas. La primera es la respuesta en frecuencia de un micrófono. Casi siempre que vayamos a las especificaciones de un micrófono nos vamos a encontrar con dos valores en Hz. Estos valores nos dicen la mínima y la máxima frecuencia que puede captar un micrófono. Las frecuencias son sonidos básicamente. Entre más alta es la frecuencia, más agudo es el sonido. Entonces, uno de los factores a tener en cuenta es el rango de Hertz que tiene un micrófono. Porque dependiendo de lo que queramos grabar, nos puede interesar que algunas frecuencias queden afuera y otras adentro. Para las voces, por ejemplo, con un micrófono que capte las frecuencias entre 80 Hz y 15.000 Hz, vamos a estar bien. Pero para la batería, en especial si grabamos el bombo, vamos a querer como mínimo una frecuencia de 40 Hz o 30 Hz si es posible. Y así con todos los instrumentos. La cuestión es saber qué queremos grabar e investigar qué rango de frecuencias necesitamos. La siguiente característica es la curva de frecuencias de un micrófono. Para esta característica podemos encontrar gráficas como esta, que nos dicen cómo reacciona el micrófono a distintas frecuencias. Lo que casi siempre vamos a intentar buscar es que la curva de frecuencia sea lo más plana posible, y más si queremos hacer música, para captar el sonido lo más fiel a la realidad posible. Aunque existen algunos casos en los que queremos resaltar algunas frecuencias. Por ejemplo, si sabemos que vamos a tocar algún instrumento en específico y queremos darle más brillo, podríamos elegir un micrófono que tenga una acentuación en los agudos y los medios. También podríamos hacerlo con nuestra voz. Si queremos resaltar algo en especial de nuestra voz porque sabemos que cantamos de cierta manera, también podemos elegir una respuesta en frecuencia que nos aporte. Otro ejemplo serían los micrófonos lavalier, de los que vamos a hablar después. En estos se reducen unas frecuencias específicas para eliminar la resonancia que produce el pecho, pero en general se busca que esta gráfica sea lo más plana posible. Ahora hablemos del ruido del micrófono. Este se mide en decibeles SPL. Y cuanto menor sea este valor, mejor, ya que no vamos a tener frecuencias molestas en nuestras grabaciones. Otra cosa a tener en cuenta, como todos los periféricos, son los materiales en los que están construidos, ya que no es lo mismo tener un micrófono completamente construido en plástico que uno con partes metálicas, que claramente nos durará más. Ahora entremos en la clasificación de los micrófonos. Si bien hay muchas subclasificaciones, distinguimos dos que son las más grandes. Hablamos de los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. Los de condensador son los que principalmente se usan en los estudios de grabación, para las voces por ejemplo. Esto es porque tienen una fidelidad muy alta, pero son bastante sensibles, por lo que no se usa para la música en vivo, ya que captaría sonidos que no queremos reproducir, como el grito de la gente por ejemplo. Por esto es que tenemos los micrófonos dinámicos, micrófonos que están pensados para ser direccionales y captar principalmente a la fuente sonora que tengan frente. También son muy resistentes, a diferencia de los de condensador, que pueden ser un poco más frágiles y susceptibles a la humedad. También tenemos los micrófonos lavalier, los que vemos generalmente en las entrevistas y en los videos de YouTube. Estos se usan porque son bastante sutiles a la vista, o sea que no nos ocupan un gran panorama de lo que es el video, y también captan muy bien la voz. Ahora, ¿con solo tener un micrófono podemos grabar? Bueno, no, en realidad podemos distinguir varios micrófonos con distintas salidas. Las más comunes y fiables serían los micrófonos con salidas USB y los que tienen salida XLR, como esta por ejemplo. ¿Por qué existe esta diferencia? Resulta que los micrófonos por sí solos no tienen suficiente energía como para captar sonido, por lo que necesitamos algo llamado interfaz de audio. Esta le proporciona al micrófono la cantidad de energía necesaria, llamada phantom power, para captar la onda sonora. La interfaz estaría conectada a la computadora y le enviaría la señal de audio como código para que la computadora pueda interpretarla y reproducirla. Pero los micrófonos USB se conectan directamente, sin necesidad de una interfaz de audio.
Bueno, en realidad no es así. Cuando nosotros compramos un micrófono USB, estamos pagando tanto por el micrófono como por una interfaz de audio que viene dentro del micrófono. Entonces, cuando compramos un micrófono USB de $100, por ejemplo, parte de ese dinero iría destinado al micrófono y otra parte a la interfaz de audio. Es por esto que es mejor comprar un micrófono con salida XLR, ya que todo el dinero que paguemos va a ir destinado hacia el micrófono. Aunque es verdad que hay que comprar una interfaz de audio y generalmente sale más caro comprar ambos productos por separado, pero la calidad del micrófono y de la interfaz son generalmente mejores. Además, las interfaces de audio nos permiten generalmente conectar varios micrófonos al mismo tiempo o instrumentos también, guitarras, bajos, por ejemplo. Entonces, nuestra decisión con respecto al micrófono se basará en lo siguiente: las características técnicas que ya vimos, adaptándolas a nuestro uso. También se basará en nuestro presupuesto. Si estamos algo más holgados, podríamos comprar tanto un micrófono como una interfaz de audio, pero si no, iríamos por un micrófono USB, por ejemplo. También tenemos que pensar qué grabaremos. ¿Vamos a grabar voz en un lugar cerrado? Bueno, micrófono de condensador. Acto en vivo, micrófono dinámico. Entrevista donde no queramos cargar con el micrófono, bueno, vamos por un lavalier. Y así con todas las situaciones que se nos puedan presentar. Otra recomendación que doy es a la hora de elegir un micrófono, ya teniendo claro si vamos a por uno de condensador o dinámico o lavalier, es buscar pruebas y reviews del mismo, porque a veces las especificaciones técnicas no son suficientes para decidir. Muchos micrófonos que se parecen, por ejemplo. Pero al ver un video tenemos otra referencia, escuchando cómo suena el micrófono y ya de por sí la opinión del que haga el video. Un canal que les recomiendo, por ejemplo, es Podcastage. Y bueno, aunque está en inglés, tiene muchos videos analizando distintos micrófonos y además tiene un análisis bastante profundo. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Les dejaré en la descripción algunos micrófonos e interfaces como ejemplo que yo recomiendo y espero haberlos ayudado. Muchas gracias por mirar. Esto es TecnoWorld.